Hola a todos, bienvenidos sean estimados participantes a este curso de Liderazgo y Resiliencia ante Desastres coordinado por el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra y que cuenta con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, el Institute for Disaster and Fragility Resilience y por supuesto el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mi nombre es Rosa Zapata y a partir del día de hoy les estaré acompañando en este viaje haciendo el recorrido a través de este módulo virtual número 2. En el módulo virtual número 2 estaremos juntos hasta el mes de julio, donde tendremos la oportunidad de compartir unos días de manera presencial. De aquí hasta entonces estaremos hablando de temas como madurez emocional, hablaremos sobre resiliencia y hablaremos también de liderazgo, pero sobre todo hablaremos de la aplicación de estos tres elementos fundamentales en el manejo o la gestión de situaciones de desastres, donde tiene una aplicabilidad muy importante, porque obviamente en el ámbito profesional en el que ustedes se desenvuelven, tienen que trabajar con equipos multidisciplinarios en diferentes lugares, de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, y obviamente también tienen que trabajar y gestionar diferente tipo de problemáticas. Esta soy yo, su facilitadora, Rosa Zapata, si me permiten mencionar nuevamente mi nombre. Les quisiera contar un poco de mi persona. Soy hondureña de nacimiento y ya desde hace varios años radicada en Sudáfrica. Soy ingeniera química industrial graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y con una maestría en productividad y gestión de operaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey y aparte otras especialidades relacionadas a cambio organizacional. Y es precisamente esa mi área de trabajo y mi especialidad por los últimos años. Ayudo y contribuyo con organizaciones a lo largo de toda Latinoamérica en hacer transformaciones o cambios organizacionales en sus instituciones. También soy fundadora y directora de CDI Latinoamérica y en CDI Latinoamérica nos apasiona el ayudar a empresas a alcanzar una competitividad de clase mundial para beneficio no solamente de los accionistas, sino también de los empleados y de la comunidad donde esté ubicada esa empresa, para generar riqueza en la comunidad donde están. Tengo 15 años ya trabajando como consultora en este campo y durante todos estos años he asesorado empresas en diferentes países de América Latina, como les mencionaba hace un momentito, particularmente en Ecuador, Perú, Centroamérica, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Entre los diferentes giros industriales con los que he tenido la oportunidad de trabajar está el giro de la minería, embotellados, pulpa y papel, industria de servicios y el campo agrícola, entre otros. Si están interesados en conocer un poco más de mí y de lo que hacemos dentro de CDI Latinoamérica, pueden seguirnos a través de las redes sociales, de Twitter, con la dirección @rmzapat. Bien, ustedes ya han tenido la experiencia de pasar por el módulo 1 y ya han tenido la experiencia, obviamente, de trabajar en este ámbito virtual.
por lo que ustedes ya deben conocer y manejar con mucha facilidad los recursos involucrados en esta metodología de trabajo. Simplemente como recordatorio y como ustedes ya saben, los recursos disponibles para el desarrollo de esta clase y de este módulo son clases online como esta que estamos teniendo justo ahora. Y aparte de eso, pues también tenemos programado que se pueda desarrollar foros de discusión para estudiantes. En estos foros de discusión, no todas las semanas, pero sí casi todas las semanas, vamos a tener un tema de discusión asignado o un caso de estudio, en el cual pretendemos, para promover la colaboración y la interdependencia entre los miembros de esta clase, generar un foro de discusión donde ustedes puedan brindar sus opiniones sobre el tema especificado o el caso de estudio que estemos conversando en ese momento. También vamos a tener el recurso disponible de una interacción conmigo, que tengo entendido va a ser una vez a la semana, y podrá ser una interacción en vivo o una interacción por escrito, dependiendo de la disponibilidad, pero la idea es que al menos una vez a la semana toquemos base y podamos interactuar ustedes y yo con muchísimo gusto responder sus inquietudes o sus preguntas sobre la metodología de las tareas, la metodología de trabajo, o inclusive si quieran profundizar un poco más con respecto de algún tema en particular que estemos conversando. También tenemos el recurso disponible del correo electrónico que ustedes ya deben tener a su alcance, pero también cualquier otra inquietud o pregunta pueden hacerla llegar a través del chat de la clase. Bien, quisiera aprovechar para presentarles de manera global cómo está diseñada la clase, cómo están diseñadas las actividades y qué es lo que vamos a hacer desde hoy día hasta el mes de julio. Como ustedes ven, hay 3 grandes temas que vamos a conversar: madurez emocional, resiliencia y liderazgo. En su mayoría, las actividades o las asignaciones que están programadas tienen que ver con lecturas asignadas, que son capítulos de diferentes libros, papers de diferentes fuentes, y como lógica a esa lectura se hará, dependiendo del caso, un pequeño resumen, un ensayo, o se responderá un cuestionario. También queremos hacer la dinámica de esta clase de una manera constructivista y orientada mucho a la reflexión personal y al descubrimiento interno. Entonces también están planificadas una serie de autoevaluaciones y una serie de encuestas para lograr ese conocimiento profundo que se requiere para mejorar las habilidades en cada uno de estos temas. Como ustedes pueden ver acá, la semana 1, que está considerada desde hoy lunes hasta el 5 de abril, vamos a estar hablando de inteligencia emocional. Va a haber al fin de la clase la explicación de cuál es la asignación para hoy, que consiste en iniciar con las encuestas que les comenté hace un momento, y vamos a tener también un foro abierto para un caso específico que vamos a estar analizando. La semana 2, que es del 8 al 12 de abril, vamos a iniciar con el tema dimensiones de inteligencia emocional, donde vamos a profundizar un poco más del tema y vamos a tratar de encontrar la aplicabilidad a sus respectivos campos profesionales. La semana 3, del 15 al 19 de abril, vamos a estar hablando sobre coeficiente de inteligencia emocional y coeficiente intelectual. ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
y vamos a hacer un poco de investigación sobre cuál es la huella personal de cada uno. Mucha de esta información no va a estar expuesta al público porque el objetivo primordial es el conocimiento individual y mucha de la información que vamos a estar manejando es precisamente privada, entonces va a ser manejada con la más absoluta confidencialidad del caso. Pero habrán temas generales que sí vamos a sacar para discusión en la clase o en los foros que vayamos asignando. En la semana 4, que es del 22 al 26 de abril, vamos a iniciar con lo que yo he llamado viendo al interior nuestro, de cada uno de nosotros. Entonces, con la información recopilada en las semanas anteriores, la idea es que cada uno de ustedes pueda contar con información suficiente para elaborar un plan de desarrollo personal. Y esta es la parte más rica del curso porque después del conocimiento personal y de la reflexión, basándonos en lo que dice la teoría y la investigación, pueden tomarse decisiones conscientes sobre qué modificar en nuestro comportamiento o en nuestras habilidades de liderazgo para tener una mejor influencia y mejores resultados en el ámbito profesional y, por qué no, también en el ámbito personal. La semana 5, que es del 29 al 3 de mayo, ya estaremos iniciando con el segundo tema en relevancia de este curso, que es resiliencia. Resiliencia, obviamente tendremos que empezar por los conceptos básicos de lo que es resiliencia. De hecho, yo tengo entendido que ustedes ya conversaron un poquito sobre este concepto en el módulo anterior. Trataremos de construir sobre lo que ustedes hayan elaborado y vamos a tratar de hacerlo evolucionar o inclusive ampliar el concepto que ustedes tengan de resiliencia, obviamente desde el enfoque de manejo de desastres. En la semana 6, que es del 6 al 10 de mayo, vamos a hacer una actividad previa necesaria, que es levantamiento de información sobre su comportamiento personal en términos de resiliencia, en dónde están y cuáles son las oportunidades de mejora que tengan. En la semana 7, que es del 13 al 17 de mayo, vamos a estar haciendo nuevamente una actividad de viendo al interior, donde el objetivo es crear un plan individual de desarrollo, obviamente personal. En la semana 8, del 20 al 24 de mayo, se les va a hacer la solicitud para que levanten información en el entorno o en el ambiente en el que ustedes se desempeñen, y esa información que ustedes levanten la vamos a tabular, la vamos a organizar, vamos a sacar conclusiones de esa información y se va a revisar o se va a comparar con la información que hayan ustedes levantado de manera personal. Y entonces vamos a poder hacer una especie como de comparación y de conclusiones sobre cómo se ven ustedes mismos, cómo lo ven las personas que interactúan con ustedes, y en función de eso afinar el plan de desarrollo personal que hayan elaborado. La semana 9, pues para mucha alegría de algunos de ustedes y no todos, va a ser una semana libre y pues hasta bien merecida de descanso después de todas las actividades que habremos hecho anteriormente. Y en la semana 10, finalmente, que es del 15 al 17 de julio, al menos conmigo, vamos a tener nuestra reunión presencial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, donde vamos a estar desarrollando el tema liderazgo. Como ustedes pueden ver, la cadena lógica de todo esto es, primero, construir en madurez emocional, ahondar con términos de resiliencia, y todo esto al final compactarlo en el tema de liderazgo,
para mejorar los resultados o el desempeño personal o profesional. Entonces, 3 grandes temas y actividades de revisión interna, de retrospección, de reflexión para desarrollo. Luego, aquí lo que quiero mostrarles son los recursos con los que ustedes pueden contar en caso de que puedan tener acceso a estos libros. Si ustedes quieren ahondar más en los temas que vamos a discutir en este módulo 2, yo los invito a que consigan o adquieran el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goldman o el libro de Resiliencia de los actores Henry Peralta y Amparo Velázquez, que son, digamos, las referencias básicas que vamos a estar utilizando para este curso, pero no son las referencias únicas. Porque aparte de eso, estaremos utilizando material de nuestra autoría, dentro de CDI Latinoamérica. Y aparte estaremos utilizando otros autores, otras fuentes de investigación, pero estos 2 libros son una excelente referencia y una excelente guía para iniciar, o en caso de que ustedes desean ahondar un poco más en de que no lo hayan hecho aún. Quiero aprovechar también para darles una idea rápida de cuál va a ser la dinámica de la clase. Obviamente la clase, las actividades de trabajo están diseñadas para desarrollarse de lunes a viernes. Vas a tener, yo diría, básicamente 4 tipos de actividades. En esta diapositiva, las que están marcadas con azul, que corresponden al día que vamos a tener nuestra clase, ya sea grabada como la que estamos haciendo ahora o a través de envío de diapositivas. Pero vamos, los días lunes es el día de clase. Y obviamente es el día también en que se va a asignar una tarea o un trabajo. Entonces, yo les pediría que estuviesen muy pendientes de su correo electrónico, sobre todo los días lunes, donde ustedes van a recibir las indicaciones de trabajo y lo que ustedes ya conocen de a dónde acceder para poder eh, hacerse de todos los materiales e información que se va a proveer cada semana. La segunda actividad es el foro para discusión o debate entre estudiantes, los días miércoles y jueves. Como les comenté anteriormente, la idea es que cada semana podamos tener un caso de estudio o un tema asignado donde ustedes puedan compartir lo que ustedes opinan al respecto. La idea sería generar interdependencia, conocimiento, compartir experiencias, diferentes puntos de vista y construir el aprendizaje no solamente a través mío, sino entre ustedes y a través de ustedes. Todos ustedes tienen diferentes experiencias, diferentes habilidades, han sido expuestos ante diferentes situaciones y todo eso enriquece. Entonces, lo que queremos es compartir ese conocimiento que ustedes tienen y aprender los unos de los otros. El día viernes es la intención que tengamos una reunión, un foro de discusión o un foro de chat donde ustedes puedan hacerme llegar sus preguntas, sus inquietudes y yo con muchísimo gusto responderles, aclararles y entre todos nuevamente aportar y construir mayor conocimiento. En algunas ocasiones va a ser online, es decir, vamos a tener una interacción personal. En otras ocasiones va a ser de manera escrita a través del chat. Luego, como ustedes pueden ver ahí, lo que está marcado en rojo es el día en el que se debe entregar la asignación, es decir, la tarea. Por ejemplo,
el día de hoy es lunes 1 de abril. Al fin de esta clase se les va a asignar 2 actividades. La idea es que estas actividades sean entregadas a más tardar el día martes 7 de abril a medianoche. No, perdón, a las 11 de la noche. Entonces, si estamos hablando de que hoy es lunes 1 de abril, el día 9 de abril, que es día martes, tienen hasta las 11 de la noche, hora de Honduras, para entregar su asignación o su tarea. Yo les quiero pedir de la manera más atenta y alentarlos a que sean puntuales con las entregas de su tarea, porque mi intención es poderles entregar los resultados el viernes de esta semana. Muchos de los resultados requieren tabulaciones y análisis, entonces toma algo de tiempo, pero para que ustedes puedan recibir sus resultados es preciso que la tarea sea entregada a tiempo. Y de hecho, no van a ser tareas muy complicadas ni muy extensas porque sabemos que ustedes trabajan, ¿verdad? Y tienen ciertas responsabilidades, pero piensen que tienen desde hoy lunes hasta el martes 9 a las 11 de la noche para entregar la tarea. Creo que es tiempo suficiente y bastante extenso para que ustedes puedan hacer un trabajo y un trabajo puntual en ese punto. Bueno, ahora que ya hemos conversado sobre los objetivos de esta clase, la dinámica de la clase, los recursos que ustedes tienen disponibles, los temas que vamos a conversar, me gustaría hablar un poquito sobre lo que esta clase no es. Hablar de lo que no son los objetivos de este maravilloso encuentro que vamos a tener cada semana. Y el primero es que, si bien es cierto, vamos a hablar de temas humanos, esto no es una clase de psicología. No es mi intención venirles a enseñar psicología y mucho menos quedarnos en una nube abstracta y teórica de estos 3 temas, sino al contrario, queremos llevarlo a la práctica. Queremos hacerlo lo más didáctico, práctico posible, de manera que ustedes puedan ver claramente cómo hacerlo parte de su día a día, de su ser, para beneficio de su trabajo, sus relaciones personales y sus relaciones profesionales. También esta clase no es una sesión de terapia o consejería. No es el objetivo de esta clase cambiar el código genético de ninguno de nosotros. Es sino simplemente adquirir cierto grado de conciencia, de conocimiento para de manera individual y personal tomar las decisiones que se deban tomar para lograr un desarrollo personal, un desarrollo profesional y sobre todo los mejores resultados posibles en su ámbito de trabajo. Habiendo dicho lo anterior, listos entonces para iniciar con esta primera parte de este módulo 2 y de esta primera clase, y que empecemos a hablar del tema de inteligencia emocional. Empecemos con el tema de inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional para ustedes? Cada uno de nosotros tiene una interpretación de lo que inteligencia emocional es. Sin necesidad de ser muy teóricos, la experiencia misma que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas nos hace tener una noción de lo que inteligencia emocional es. A mí me gusta muchísimo esta cita de Aristóteles porque creo que representa o de una manera muy simbólica de lo que vamos a hablar a partir de hoy, pero también del desafío que como seres humanos enfrentamos en este tema y también de cuál es el objetivo que queremos alcanzar, cuál es
¿Cuál es el ideal que en términos de inteligencia emocional estamos tratando de alcanzar? Cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Fabulosa cita, ¿no les parece? Bien, ese equilibrio entre manejar las emociones de la manera correcta, en el momento correcto, con el nivel correcto, de una manera popular podríamos definirlo como inteligencia, sabiduría, conocimiento emocional. Me gustaría que hiciéramos algo de historia sobre los orígenes del término hasta en lo que está hoy definido como inteligencia emocional. Inteligencia emocional es un concepto que ha estado presente desde la década de los 90. No es algo nuevo. De hecho, los primeros documentos de investigación reportados pertenecen al doctor John Mayer de la Universidad de New Hampshire y el doctor Peter Salovey de la Universidad de Yale. A partir de la investigación que ellos hicieron, Daniel Goleman, uno de los referentes del tema y quizá tal vez el referente más famoso en el mundo sobre el tema de inteligencia emocional, con numerosos libros, una investigación que le apoya y mucho reconocimiento a nivel mundial y por diferentes organizaciones, fue, digamos, el pionero en la democratización del término inteligencia emocional, porque todavía a inicios de los 90 se manejaba mucho solamente en ambientes académicos, de la psicología particularmente, miraba más como un tema de investigación, pero es Daniel Goleman, a través de su trabajo, que empieza a mostrarle al público la aplicación y el beneficio de este término y de las diferentes dimensiones que inteligencia emocional tiene en la vida diaria. A partir de ahí, se ha desarrollado lo que se conoce como el Social and Emotional Learning, que no es sino otra cosa que un programa empujado por las Naciones Unidas para ser incluido en las escuelas y en instituciones de educación media, para impulsar el conocimiento y las dimensiones de inteligencia emocional en los seres humanos desde una edad muy temprana. Entonces, esto lo que significa es que países como Corea del Sur, Japón, Singapur, Nueva Zelanda, entre otros, desde los 90 y principios de los años 2000 decidieron tomar todas estas ideas y estos conceptos e incluirlos en la formación de los niños en sus escuelas. Porque a nivel de gobierno inclusive se ha visto la importancia y el beneficio que tiene en términos de generar seres humanos más balanceados, equilibrados y mayormente orientados a resultados y a la buena convivencia entre unos y otros. Y obviamente también el concepto de inteligencia emocional ha tenido un alto impacto en la industria. Si quiere ser líder, CEO, vicepresidente o gerente de una empresa, para ser considerado en una posición tiene que demostrar que puede manejar situaciones, que puede influenciar positivamente otras personas y que puede manejar bien sus emociones. Entonces, y esto es porque en la industria se trabaja con equipos multidisciplinarios, porque todos los días puede haber un evento de una crisis o un problema. Entonces se necesita tener estas habilidades. No digamos en situaciones de manejo de crisis también. Es mucho importante. Bien, hablemos de los diferentes enfoques o las diferentes perspectivas
con las cuales se ha estudiado la inteligencia emocional. La primera de ellas fue la de Salovey y Meyer, obviamente, que presenta la inteligencia emocional desde un punto de vista tradicional, es decir, básicamente usaron la estructura y los métodos de trabajo que se había realizado previamente para definir y medir el coeficiente intelectual y le dieron al estudio de la inteligencia emocional un enfoque similar. El siguiente modelo es el modelo de Reuben, que está más enfocado al bienestar personal. Entonces, en este caso es más como un tipo de autoayuda a través de conocimientos de inteligencia emocional. Y el modelo de Goldman, que es el al cual vamos a utilizar para el desarrollo de esta clase, está enfocado al desempeño, a características del liderazgo, tanto en el mundo empresarial o en el mundo de organizaciones sin fines de lucro o de fundaciones y soportes, en todos aquellos ambientes donde existen relaciones colaborativas, trabajo o trabajo de equipos multidisciplinarios y obviamente que requieren un alto ambiente de colaboración. Entonces, el enfoque que vamos a utilizar es precisamente el enfoque para generar liderazgo, para generar excelentes resultados en un ambiente de trabajo y de mucha colaboración. Bien, todo este tema todo este rato me han estado ustedes escuchando mencionar la palabra inteligencia emocional, emociones, y es porque somos seres emocionales. Me gustaría introducir esta parte con un ejemplo. Es un video corto que recientemente sucedió en Nueva Zelanda. Y luego vamos a hacer un poco de reflexión sobre este video. Veamos. When people are getting attacked in their own when people are getting attacked in their own Sí que somos seres emocionales, ¿no es cierto? Las emociones están presentes 24/7 y a veces se bullen de la manera menos esperada, en el tiempo menos esperado, frente a las personas menos indicadas. Simplemente demuestran quiénes somos y debemos estar alertas ante esta situación. Para darles un poco de contexto sobre este video, hace unos días, como seguramente ustedes habrán escuchado mencionar en las noticias, hace unos días en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, hubo un ataque terrorista a una mezquita donde murió un buen número de musulmanes que estaban orando en dicho lugar. La persona que ustedes están viendo está dando la conferencia de prensa, es un congresista local que estaba dando o informando a la población sobre las medidas que se iban a tomar para tomar medidas contra las personas que cometieron este crimen, pero al mismo tiempo dar su opinión sobre las medidas anteriores tomadas para evitar situaciones como estas y su repetición. La acción del joven es una expresión del sentir de la sociedad al ser este no el primer ataque terrorista que esta ciudad vive y la ineficiencia de las autoridades en prevenirlo. Los resultados de las acciones del joven y los resultados de las acciones del político han sido documentadas a través de la prensa local. El joven fue penalizado por su proceder y atacar a otra persona y el congresista fue penalizado por su proceder y su reacción ante un joven tal vez inmaduro para algunos
y de alguna manera el congresista también fue criticado por la manera tan agresiva en la que reaccionó ante la provocación de una persona más joven que él. El liderazgo del congresista fue afectado, su posición como líder ante la comunidad y su credibilidad también ha sido reducida. ¿Pudo haberse manejado de una mejor manera? ¿Pudo haber el congresista actuado de una manera diferente ante el ataque y la provocación del joven? Probablemente. El joven está expresando su frustración, el político pudo haber tenido opción A, B o C para reaccionar ante tal provocación. Lo que sí es innegable es que la forma en la que reaccionamos o manejamos nuestras emociones tienen un impacto en nuestras vidas. Y nuestra vida no solo es el trabajo, sino también la parte personal y el liderazgo que mostramos ante otras personas y sobre todo ante aquellos de quienes queremos cierto tipo de colaboración. Las emociones, si bien es cierto, no son la condición fundamental o única de los resultados en nuestra vida, sí son una condición necesaria para trascender, no solo en el ámbito personal, sino también en el ámbito laboral o profesional. La realidad, al final, es que cada sentimiento y la forma en la que expresamos ese sentimiento genera un resultado y un impacto. Puede ser, por ejemplo, que alguien sienta cierta misericordia o empatía ante una persona que pide en la calle y sea tal su impulso de generar acciones y actividades para recolectar ayuda hacia esa persona que tiene problemas y que solicita en la calle, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de que eso lo lleva a una actividad de altruismo, que es la acción. Las emociones no son malas ni son buenas. Las emociones son parte del ser, son parte del código genético de cada uno de nosotros. Y cada una de ellas genera una acción. De hecho, esta idea, este concepto está incluido en la definición de emoción. Emoción viene del verbo latino movere, más el prefijo e en la palabra emoción, que significa moverse hacia o tener una tendencia hacia. Y es una respuesta biológica. ¿Cómo se expresa el miedo biológicamente? Cuando alguien siente miedo, generalmente se pone pálida, lo que significa que la sangre abandona los nervios de su rostro, pero la sangre se acumula en las piernas y es una reacción biológica para que la persona pueda correr y pueda huir. Lo mismo cuando una persona está enfadada. La respuesta biológica de nuevo es que la sangre se direcciona hacia el rostro y hacia las manos en caso de que la persona tenga que pelear o defenderse. Las emociones generan un impulso y ese impulso genera un resultado. Entonces, es una cadena de elementos que se generan en nuestro organismo de manera biológica y también en nuestra forma de actuar. Si estamos conscientes de toda esa situación, ¿de qué manera podemos entonces provocar un cambio? ¿De qué manera podemos, estando conscientes de la forma en la que biológicamente tendemos a reaccionar, cómo podemos evitar la manera natural en la que reaccionamos y generar un conocimiento? Todo inicia con el autoconocimiento. El autoconocimiento de dónde se genera el por qué de la forma en la que actuamos. ¿Por qué actuamos como actuamos? Y es que hay un componente genético a la forma en la que sentimos y a la forma en la que actuamos. Supónganse el caso de un par de gemelos idénticos. Sin embargo, uno de ellos es orientado a las matemáticas y al deporte y en cambio el otro es orientado al arte, a la música y actividades de lectura. Genéticamente son similares, pero sienten de manera diferente
y se comportan de manera diferente. El temperamento es la parte genética que determina cómo actuamos y, en primer lugar, cómo sentimos. Es una característica heredada, resultado de la combinación genética de nuestros padres, y afecta subconscientemente el comportamiento humano e influencia todo lo que hacemos en la vida, desde la forma de dormir hasta la forma de escribir. Hay muchos estudios realizados para investigar los tipos de temperamento que existen y cómo se pueden evidenciar de manera comportamental en las personas. Existen 4 tipos de temperamento: el flemático, el colérico, el sanguíneo y el melancólico. Pero estos 4 son formas puras, son las formas puras de expresión del temperamento. En la realidad hay 12 combinaciones de estos 4 estilos. Está la combinación flemático-colérico, flemático-sanguíneo, flemático-melancólico, colérico-sanguíneo, sanguíneo-melancólico, y dependiendo de el nivel o la fuerza de cada uno de ellos, también se determina cada una de los diferentes con el carácter, y es el componente social. El componente social que es la forma en la que la sociedad nos ha moldeado. Podemos ser una persona muy sanguínea y somos extremadamente expresivos, pero si estamos trabajando en un lugar, por ejemplo, que requiere de mucha concentración y de mucho enfoque, el sanguíneo puede aprender a controlar ese entusiasmo y ese nivel de expresión. Y es porque la sociedad se lo ha demandado, el grupo de personas con el que trabaja se lo ha demandado. Y a esto se llama carácter. Pero también hay un componente individual. Y ese componente individual es la decisión personal que hacemos de cómo vamos a expresar nuestro carácter ante la sociedad. Y no necesariamente es genuino, puede no ser genuino a veces. Por ejemplo, una persona que ante su grupo de amigos se demuestra de una manera muy cordial, muy alegre, muy entusiasta, pero por dentro tiene un alto nivel de tristeza. O una persona, por ejemplo, que tiene tendencia a amenazar, como los bullies en las escuelas, que a pesar de que a la sociedad se muestran como muy fuertes, muy decididos y poderosos, la investigación ha mostrado que muchos de ellos por dentro lo que tienen en realidad es una tremenda inseguridad. Entonces, a eso se refiere la parte de la personalidad. Como todo inicia con el autoconocimiento, en esta clase vamos a utilizar el concepto de la ventana de yo para poder investigar cuál es la percepción que tenemos nosotros de nosotros mismos y que tienen los demás de nosotros de manera individual. La ventana de Johari es un modelo que fue desarrollado y diseñado por los psicólogos Joseph Luft y Harry Ingham. Y de hecho, Johari es un componente de las iniciales de los nombres de estos 2 psicólogos. El modelo de la ventana de Johari precisamente utiliza la idea de una ventana, donde de un lado estamos nosotros y del otro lado están las personas con las que nos relacionamos, el grupo de personas más cercanos que tiene interacción con nosotros. Esta ventana es una ventana que está hecha de un solo cristal, pero como ustedes pueden ver en la figura, ese cristal no tiene el mismo grado de claridad en todos los cuadrantes. De hecho, hay un sector de esta ventana, el que vamos a llamar el sector abierto, donde el cristal es totalmente cristalino,
Nosotros podemos ver con claridad a las personas que están al otro lado y las otras personas pueden ver con claridad quiénes somos nosotros. A esto es a lo que llamamos lo que uno conoce de sí mismo y lo que los demás conocen de nosotros. Por ejemplo, puede ser que tengamos un amigo que es una persona extremadamente puntual y que sabemos que le irrita a este amigo cuando se hace una cita y la otra persona no llega a tiempo o alguien se compromete con él de entregarle algo y no se lo entrega. Entonces, él es puntual, él sabe que es puntual, le demuestra a las personas con las que él interactúa que es puntual. Los demás sabemos que él es puntual. Y por esa razón, como sabemos que es puntual, vamos a respetar, conocer y trabajar en función de esa puntualidad. Entonces, es una característica que ambos lados de la relación conoce perfectamente. En la parte superior está la sección de la ventana a la que le llamamos sección cerrada. Esta sección tiene un nivel diferente de transparencia. No es totalmente nublado, pero tampoco es totalmente cristalino. Y esta parte simboliza lo que uno conoce de uno mismo, pero que los demás no. Puede ser, por ejemplo, que alguno de ustedes tiene que hacer muchas exposiciones en público y los demás ven y perciben un excelente orador, un excelente panelista que puede hablar en público, pero lo que ellos no saben es que cada vez que ustedes van a hablar en público, ustedes tienen muchos nervios y que en realidad tienen miedo a hablar en público. Esto simboliza lo que uno conoce de uno mismo. Tengo miedo a hablar en público y sin embargo los demás no lo saben porque aunque tengo esa inquietud, esa inseguridad, cuando paso por el proceso de hacerlo, lo hago lo mejor que puedo y los demás no saben que esa es una debilidad que puedo tener. Luego, en la parte derecha, reflejado en amarillo, está el área que dentro de este modelo se considera un modelo ciego. Y es aquella parte en la que los demás sí ven las características que uno tiene, pero uno no es consciente de esa característica. Por ejemplo, puede ser que de nuevo, a manera de ejemplo, puede ser que de repente alguien se enoja con facilidad y los demás están conscientes de que esa persona se enoja con facilidad, pero uno no. Uno no lo sabe, uno no sabe que es mecha corta, como dicen por ahí. Entonces, nosotros somos ciegos ante ese conocimiento que tienen los demás de uno, pero uno no es consciente. Y luego, la última parte de esta ventana de Johari es lo que le llamamos la zona desconocida, que son aquellos aspectos de nuestra vida en los que nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar y los demás tampoco no saben cómo vamos a reaccionar. Y pueden ir desde situaciones de trabajo hasta situaciones muy serias en la vida. Por ejemplo, ¿cómo reaccionaría alguien, un Juan Pérez, ante la propuesta de un soborno, por ejemplo? ¿Lo tomaría? ¿No lo tomaría? Él no lo sabe porque nunca ha sido expuesto hasta esa situación y los demás tampoco lo saben. Entonces, esta es parte desconocida. Según el modelo de Johari, de la ventana de Johari, el conocimiento profundo, el conocimiento personal profundo y mejor que uno puede tener es se da en la medida de lo posible de abrir o extender esta zona abierta. Es decir, entre mayor conocimiento tengamos de uno mismo y de lo que los demás piensan de uno, mejor van a ser nuestras relaciones con esas personas. Mejor va a ser nuestra influencia con las otras personas, porque hay menos zonas de conflicto, hay menos sorpresas en la relación y ambos sabemos exactamente qué esperar del otro independientemente de la situación.
Ahora, esta zona abierta nunca va a ser el 100% del tamaño de la ventana porque siempre hay cosas que son privadas y muy personales. Pero lo que este modelo dice es que la zona abierta debería tener un área mucho más grande para generar verdadera confianza y vulnerabilidad con el trabajo, con el grupo de personas con el que estamos trabajando o estamos interactuando. Ese conocimiento con claridad, podemos entonces iniciar nuestra ruta hacia la adquisición de la competencia emocional. La competencia emocional tiene que ver con la maestría con la que yo manejo mis emociones. No significa ser no sincero o mostrar lo que no somos. Al contrario, significa que vamos a ser totalmente transparentes y le vamos a demostrar a los demás quiénes somos y cómo somos, porque tenemos absoluto conocimiento y control de nuestras emociones. Entonces, la competencia emocional va dirigida a dos ámbitos importantes. ¿Cómo manejamos nuestras emociones de manera personal, individual? Y también cómo manejamos nuestras emociones con nuestro grupo más cercano. En primer lugar, tenemos que generar esa autoconciencia, producto de ese conocimiento e indagación. Y una vez que tenemos ese conocimiento personal profundo, entonces podemos generar una autogestión. Una autogestión. En este caso, por ejemplo, en el caso del video que les mostré, el congresista fue víctima de una agresión. Y podemos suponer que tal vez si él hubiese tenido un buen nivel de competencia emocional, tal vez él podría haber estado consciente de que se enoja con facilidad y que actúa de manera rápida. Pero en el caso del video pudo haber estado él consciente de esa situación, saber que se enoja de manera rápida, pero que obviamente tiene que controlar ese aspecto de la ira, porque su reacción es hacia una persona más inmadura, en medio de las cámaras, etcétera. Es poder controlar ese sentimiento. Entonces, genera mejores resultados. El aspecto social, según lo que vimos de la ventana de Johari, también es importante tener conciencia de cómo nos ven los demás. ¿Qué es lo que perciben? Porque mucho de esa percepción impactará la forma en la que ellos interactúan con uno. Entonces, si estamos conscientes de cómo nos ven, podemos entonces gestionar de una mejor manera, más sincera y más eficiente la relación con ellos. Y esto requiere de mucha maestría, sobre todo en el caso de ustedes, porque de repente tal vez son llamados a ir a atender o ayudar contra una emergencia, ayudar a una emergencia en un país o en una ciudad diferente. Entonces, de una manera rápida tienen que evaluar la percepción, las expectativas, las emociones con el grupo de trabajo con el que ustedes se vayan a integrar y tienen que hacerlo de una manera rápida porque tienen un corto espacio de tiempo para lograr resultados a través de ellos, para lograr resultados con ellos. Entonces, en un ambiente como en el de ustedes, tiene mucha mayor importancia. Entonces, a manera de conclusión general, cada uno de nosotros prácticamente es bipartito porque tenemos la mente racional que piensa y analiza, pero también tenemos la mente que siente. Y esa mente que siente genera esos impulsos y esas reacciones biológicas que luego terminan en acciones. Y como les decía en algún momento, el 80% de nuestra comunicación está basada en ese lenguaje corporal que es producto de lo que sentimos. Entonces se requiere un balance entre esas dos fuentes de conocimiento que son independientes, pero que definitivamente necesitan estar balanceadas. Bien, hasta acá hemos hecho la introducción de lo que es inteligencia emocional, algo de historia,
Hemos hablado un poquito sobre los modelos o perspectivas con las que se ha estudiado o se ha analizado la inteligencia emocional. Hemos visto los componentes que hacen que sintamos de la forma que sintamos o que actuemos de la forma en la que actuamos, ¿verdad? Hemos visto el componente genético, el componente social y el componente individual. Y también hablamos el día de hoy sobre la importancia de lograr un conocimiento profundo, no solamente desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de las personas con las que interactuamos, de las personas que están dentro de nuestro círculo, Entonces, sobre esto vamos a construir toda la estructura necesaria para lograr ese conocimiento profundo, para generar habilidades de resiliencia y, por supuesto, generar habilidades de liderazgo, que es el objetivo último de este curso. Bien, en la siguiente sección vamos a hablar sobre cuáles son las asignaciones para el día de hoy, cuál es la tarea en la que deben trabajar y entregar el martes de la próxima semana de manera online. Entonces, sí es importante que ustedes le mencionen a cada una de las personas que ustedes escojan para llenar esta retroalimentación que solo van a tener acceso a esta encuesta una única vez. El sistema está configurado de tal manera que identifica quién es la persona que está llenando la encuesta y obviamente si esta persona trata o intenta llenarla en más de una ocasión, no lo va a dejar. La razón de esto obviamente es por medidas de seguridad, pero también para asegurar que la persona que está brindando el feedback lo haga de una manera consciente. Entonces es importante que cuando vayan a darle hacer clic sobre el botón de enviar, sea cuando ellos realmente estén convencidos de que han respondido a cada una de las preguntas de manera completa. La información, como les mencioné en algún momento de la clase, se va a mantener con absoluta confidencialidad. Y esa información, obviamente, después de que termine la clase, va a ser eliminada. Pero obviamente a ustedes se les va a entregar la información de manera individual y personal. Y por último, como ya saben, el plazo máximo de entrega de esta actividad es el martes 9 a las 11 de la noche. En otras palabras, quiere decir que el jefe que usted escoja, el compañero de trabajo que usted escoja y el amigo que usted escoja tiene hasta el martes 9 de abril a las 11 de la noche, hora de Honduras, para responder a esta encuesta. El responder la encuesta no le debe tomar más de 10 minutos. Es una encuesta corta, sencilla y fácil de manejar. Esa es la asignación número 1. La asignación número 2 es que a partir de mañana martes y hasta el día miércoles y jueves van a tener ustedes acceso al foro de discusión. En el aula virtual van a ustedes encontrar las indicaciones del tema de conversación de esta semana. Y simple y sencillamente lo que tienen que hacer ustedes es seguir las instrucciones y brindar su opinión sobre el tema. Como mínimo, estaríamos esperando de cada uno de ustedes un comentario y un comentario sobre la opinión que haya hecho otro compañero. Como siempre, con todos los lineamientos de cortesía y respeto para el compañero o compañera a quien ustedes estén brindándoles su opinión. Y igualmente el plazo de entrega para participar en el foro será hasta el miércoles a las 12 del día. Estas son las 2 actividades para esta semana. Quiero desearles que tengan un buen día, un buen lunes, un buen resto de semana y nos estaríamos viendo o conversando el viernes en el foro. Saludos.